Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con los niños y las niñas. En la imagen podemos ver algunas acciones como son que están haciendo los menores, ¿no? Como es de tipo laboral. Inclusive, pues obviamente aquí podemos ver a una niña trabajando en la calle. No sabemos si vive en la calle, pero bueno, ya está. Y aquí en esta imagen, que es de otro país, pues estamos viendo a unas niñas que se están casando, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver de qué va a tratar el tema. Partiendo de esta idea de los niños y las niñas y algunas secciones que están ahí haciendo, que para algunos pueden ser normales, pero hay que profundizar en ellas para poder determinar qué tan adecuadas o correctas son. Y refiero y hago énfasis en esta parte o en este tema de estas niñas que se están casando, que si bien es cierto que es de otro país, también lo es, que vamos a averiguar si es que eso no ocurre aquí en México. Ok, el tema es interés superior del menor. Acompáñenos a averiguar de qué se trata. Ok, bueno, pues vamos a comenzar para revisar de qué va a tratar el tema, o sea, cuál es el contenido. Y aquí tenemos los temas sobre los que vamos a hablar, siempre relacionados con el interés superior del menor. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos el menor, vamos a definir quién o quiénes son los menores. Vamos a definir igual dónde, qué es y qué implica, es decir, dónde se encuentra este concepto, dónde lo podemos encontrar, qué es el término este y qué implicaciones tiene para tal vez la ciudadanía o la gente en general. También vamos a ver aquí abajo que a quienes obliga, es decir, quienes son responsables de que esto se cumpla. Y vamos a ver unos casos. En este caso, en lo resultante, vamos a hablar sobre algunos diversas aplicaciones de este concepto. No obstante, tal vez no veamos todos por cuestiones de tiempo. Ok, continuemos. En esta diapositiva vamos a definir quiénes son los menores. De manera intuitiva podemos distinguir quiénes son los menores, o sea, son personas menores de 18 años. No obstante, para el caso específico vamos a utilizar a la Constitución, que es un documento legal que nos rige a todos los mexicanos, y en ese sentido vamos a mencionar que la Constitución en el artículo primero reconoce a tratados internacionales firmados por el país como el derecho válido en nuestro país. Y el artículo cuarto constitucional, ahí nos habla del interés superior del menor. No menciona la edad de los menores, eso sí es un hecho, no menciona la edad. Sin embargo, como ya dijimos, a través del artículo 1 de la Constitución, o el artículo primero, vamos a utilizar un tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989, que firmó el gobierno de México y de alguna manera se fue obligado ante esta firma que realizó. La Convención sobre los Derechos de la Niñez menciona que los menores son todo ser humano que sea menor de 18 años. Aquí ya tenemos un referente y no, no obstante, siempre derivado de la Constitución, se originan dos
digo, no solo son dos, pero hay una ley federal que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 5 nos indica quiénes son los menores. Y no tengo la certeza, sin embargo, en el estado de Campeche hay una ley estatal que nos indica, que se llama la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Campeche, y en el artículo 6 también nos hace referencia de quiénes son los menores, y aún así, además de ello, distingue en dos grupos de menores. Uno de ellos son los adolescentes, que son las personas o los seres humanos que son mayores o igual de 12 años. Obviamente menores de 18, ya dijimos que son menores, y anexa o añade a este grupo que son los adolescentes. También esas mismas leyes, que son leyes secundarias, distingue a los niños y las niñas. ¿Y quiénes son las niñas? Y los niños son los seres humanos o personas mayores de 0 meses, o sea, gente que ya nació, gente que ya salió del vientre materno, pero que tiene menos de 12 años, o sea, no llega a los 12 años. Entonces aquí distinguimos entre adolescentes y niños y niñas. No obstante, aun cuando distinguimos entre estos dos grupos, adolescentes y niñas, podemos afirmar que, como ya dijimos, la Convención sobre los Derechos de la Niñez nos indica que los menores de 18 años, y aun cuando de estas leyes que son del país mexicano, nos indica dos grupos de menores, todos los que sean menores a 18 años van a ser considerados menores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como ya se dijo, el interés superior del menor es un concepto legal. Entonces vamos a ubicar en dónde se encuentra este concepto, ¿no? Se encuentra en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana. Ahí lo podemos localizar. ¿Qué es el interés superior de la niñez? Es un principio, es decir, lo que aquí está diciendo con un principio, de hecho aquí está un concepto que dado por la Real Academia Española, que dice que es base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Es decir, que cada vez que hagamos algo, tenemos que atender a este concepto, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Es un principio, y es un principio, es decir, lo que está diciendo es que siempre, siempre que hagamos algo, tenemos que atender a los menores. O sea, si vamos a usar una banqueta en el concepto público, vamos a averiguar si esa banqueta no está afectando a el menor de alguna manera, como por ejemplo puede ser que un niño que ande en silla de ruedas y la banqueta no está pensada en él, pues entonces estamos aquí, no estamos atendiendo a este principio. Entonces el principio lo que está diciendo es un principio, y lo que está diciendo es que siempre que hagamos algo, tenemos que analizar si el menor no está siendo afectado con la decisión que estemos tomando, con lo que vayamos a hacer. Ok, entonces ya dijimos, artículo 4 constitucional es un principio, y lo que está indicando es que siempre vamos a atender cada vez a ese principio o a este concepto que es el interés superior de la niñez, cada vez que vayamos a hacer algo o tomemos una decisión de interés público desde el órgano público. Y me atrevo a pensar, debido a que la Constitución nos obliga a todos los ciudadanos, obviamente también a los ciudadanos esto los impacta y los obliga a que se atienda este concepto. Entonces, ¿qué implica? Bueno, ya lo dijimos, garantizar de manera plena los derechos de quienes, obviamente ya lo dijimos, de los menores. ¿Qué son sus derechos? Pues derecho a la integridad, ¿ok? Es decir, nadie puede hacerles daño, nadie puede afectarlos de ninguna manera, ni psicológica ni físicamente.
Así que ese es su derecho. De ese derecho de la integridad se derivan bastantes más que los pueden localizar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, y también los pueden localizar en el caso particular de Campeche en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí están toda la gama o toda un listado de diversos derechos que se derivan de este. Ya lo dijimos, es integridad física y psicológica, y que son los que ya mencionamos. Y también hay un concepto que se llama la dignidad. Y la dignidad yo la puedo distinguir, es decir, que esos derechos sean garantizados, es decir, que no puedes pasarte eh, por alto que sus derechos no se garanticen. Y si esos derechos son afectados, la dignidad lo que está implicando es que alguien se los tiene que restituir, los tiene que recuperar. Y si no te recupera esos derechos, ahí se está afectando la dignidad de la persona, es decir, nadie. ¿Quién los va a proteger en primera instancia, a garantizar? Obviamente es el Estado. ¿Quiénes son los Estados? Bueno, pues ahorita vamos a ver quiénes son. Entonces, son dos derechos primordiales, integridad y la dignidad. Integridad tiene que ver con física y psicológica, y la dignidad tiene que ver con que cuando sean vulnerados, en primer lugar, no tienen por qué vulnerarse. En segundo, cuando esto ocurra, alguien tiene que hacer lo posible para que esos derechos sean restituidos plenamente. Dice, y aquí nos habla igual de algunos elementos más: satisfacer las necesidades de alimentación, imagínense esto, la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. O sea, todo esto es lo que tiene que, es lo que involucra garantizar, o sea, garantizar los derechos o los derechos de los menores. Alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y también implica guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que es lo que estamos diciendo. ¿Quién es el primer encargado? Obviamente el gobierno. ¿En qué niveles? En el nivel federal, estatal, municipal y las localidades. Entonces, en todos los órganos de gobierno se debe garantizar, crear políticas públicas para que estos derechos sean protegidos, promovidos y garantizados. ¿A quién nos obliga este principio? En primer lugar, obliga a los tres poderes: al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial. Siempre a este mismo tenor sobre los tres poderes, cada quien en el ámbito de sus competencias, de hecho así lo menciona el artículo primero constitucional y el artículo cuarto, cada quien en el ámbito de sus competencias tiene que hacer acciones relacionadas con sus funciones para que estos derechos sean promovidos, protegidos y garantizados. El legislativo hará las leyes que permitan garantizar y proteger los derechos de los menores. El Ejecutivo hará todas las acciones relacionadas con esas leyes para que sus derechos sean protegidos y garantizados. O sea, este toma todas las acciones, por ejemplo, de seguridad eh, física, seguridad psicológica, inclusive temas de salud. Eso le corresponde al Ejecutivo, y al Judicial le corresponde que si el Ejecutivo no está cumpliendo con sus funciones y algún ciudadano desea o exigirle al Ejecutivo que cumpla con lo que le corresponde hacer para proteger el derecho del menor, el Poder Judicial va a determinar si eso es correcto y entonces decirle al Ejecutivo que cumpla con su función. En el siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva vamos a distinguir esto, que no llega al poder judicial. Sin embargo, es un caso interesante.
Vuelvo a repetir, en el ámbito de sus competencias, es decir, en todas las instituciones, en este caso podemos observar algunas imágenes, como por ejemplo inclusive la escuela, ¿no? Como por ejemplo la atención en el caso particular de los órganos judiciales, esa atención que se debe dar a los niños debe estar en su nivel cuando estemos en un caso judicial en el que se ha involucrado un menor. Es decir, debemos de garantizar que el menor no se altere, que no se ponga nervioso, sino que él vaya con mucha calma, tranquilidad en cualquier proceso judicial inclusive. Y en las instituciones pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si tengo eh, un, que atender a los niños, tengo que obviamente pensar en cuáles serían las mejores condiciones para que el niño acuda a la institución con toda la confianza, inclusive de poder exigir sus derechos. Y lo mismo pasa en las escuelas, como lo hacemos para que las escuelas no, no sean agredidos entre ellos mismos, por ejemplo, en los casos de acoso. Entonces eso le compete a la escuela tomar acciones para que ello no ocurra. Y si sabemos de alguna situación que esté presentando el niño, pues igual tenemos que, si bien es cierto que no podemos no traspasar a la escuela, pero sí podemos, esto cuando hablo de traspasar, es decir, que no hacer el problema como mío, pero sí tenemos que avisar a quien corresponda. Lo mismo pasa en las instituciones de salud. Si ves un niño que está agredido, entonces yo tengo que, como institución de salud, darle vista a las otras instancias, ¿no? Como podría ser el Ministerio Público, la policía, para proteger al menor. Es decir, en una institución de salud, vuelvo a repetir, llega un niño golpeado, entonces tendría que la institución preguntarse, bueno, ¿y por qué está así? Para evitar que sea que hayan cometido un abuso, ya sea físico, en contra del menor. Entonces obliga a todas las instancias o todas las figuras o órganos públicos en los tres niveles perdón, en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y de ahí para abajo. Es decir, estos son las figuras más importantes, pero todo lo que implique de estas tres hacia abajo, todas las instituciones que se deriven de estos tres poderes. Obviamente el otro que obliga es a los papás en primera instancia. Es decir, los padres tienen que ser los que exijan que sus derechos, los derechos de los menores sean garantizados. Y ellos, por ejemplo, ellos tendrán que eh, garantizar que el menor tenga alimentación, pero eso es una responsabilidad del papá y la mamá. Alimentación, salud y que crezca en un ambiente sano y libre de violencia. Y estos derechos del menor, los papás en primer lugar, son los que tienen que garantizarlo al interior de la familia, pero también exigir a las diversas instancias que nunca sean vulnerados estos derechos. Ok, en esta diapositiva vamos a tratar un caso. Este asunto ocurre en el estado de Guerrero. Estamos hablando que también ocurre en el 2021. Estamos hablando 2021, hoy estamos a 2022. Estamos en México, en el estado de Campeche, pero esto ocurre en Guerrero, ¿ok? 2021, siglo XXI. Angélica es una niña que a los 11 años fue vendida por sus papá y mamá a otra persona. Esta persona, lo que hacían con ella, de hecho ustedes lo pueden leer allá en la nota de un diario, lo que hacían con ella era, de alguna manera, rentarla como jornalera. Y ellos recibían el dinero de ella. Prácticamente invirtieron en ella, la trataron como, ni siquiera como humano, la trataron
como cualquier otra especie. Y estamos hablando que ella a los 11 años ocurre, cuando ella tenía 11 años ocurre esto. Entonces aquí vemos derechos vulnerados. Uno, su derecho a decidir. Dos, su derecho a la integridad física y psicológica, porque en la narración vamos a encontrar que ella dice que cuando ella se rebelaba con algo, le castigaban físicamente. Entonces vean esto, integridad física, y obviamente los golpes llevan al daño psicológico. Estamos hablando también que la menor, posteriormente, tiene otros derechos vulnerables, como el derecho a la libertad. Ella no puede hacer o salir de acuerdo a cómo ella tome sus decisiones. ¿Ok? Aquí hay algo igual que hay que decir de la Sierra de Guerrero, de este estado, que de entre las características que tiene, una de ellas es que hay un alto índice de delincuencia, hay pobreza y también hay este detalle de los usos y costumbres. Es decir, el artículo 2 de la Constitución, si mal no me equivoco, si me equivoco me corrigen, habla sobre la determinación de los pueblos. Es decir, que ellos pueden hacer lo que quieran, aparentemente, y lo voy a decir, pueden hacer lo que quieran, entre comillas. No es así. Pero bueno, ahí está el artículo 2 de la Constitución, que permite esta determinación de los pueblos. Y ahí se puede vender a los hijos, se puede vender. Imagínense esto en pleno siglo XXI. Tremendo. Volvemos al tema, entonces ya hablamos de una menor. Ella, ¿qué es lo que pasa? Ella se escapa a los 15 años cuando su pareja o su novio, que era hijo de estos señores, se va a trabajar a los Estados Unidos y ella se queda con los papás. Entonces los papás se hacen, la utilizan, la siguen utilizando como, voy a llamarla así, como jornalera o inclusive como su trabajadora doméstica, pero inclusive no le pagaban, ¿no? Entonces ella decide irse, tiene 15 años, sigue siendo menor de edad y se va con la tía. Lo que hace el señor, el propietario, voy a llamarle así, que suena feo, pero esa es la palabra, el propietario de ella va y se queja a la comisaría, a una localidad, a sus autoridades que son locales, ¿no? Comisaría, y dice, oye, que me devuelva mis 120,000 pesos porque yo pagué por ella, o sea, yo pagué por ella, y me tiene que devolver mi lana si ella se quiere ir. Entonces, como ella o la tía que fue con la que ella se resguardó, no tenían el dinero, pues las meten a la cárcel. Entonces ellas están presas por no poder devolver el dinero que el señor pagó por la menor de edad. Vean qué tan duro es esto, porque prácticamente están tratando o sea, no están protegiendo la dignidad de la persona, es decir, ¿cómo te pueden vender? Y eso atenta contra la dignidad porque tú tienes un derecho a la libertad y si nadie te lo garantiza y si la propia autoridad es la que te está obligando a ti prácticamente a ser esclavo, tu dignidad no está siendo protegida. Entonces, vean qué tan grave es porque la Constitución dice una cosa y las autoridades, el gobierno no dice, hace otra cosa. Entonces la meten a la cárcel y entonces resulta que este caso o este asunto llega a la parte municipal y tampoco hacen nada. Entonces vean esto, comisaría, estamos hablando de una comisaría, estamos hablando del municipio y tampoco hacen algo. Entonces hay una organización no gubernamental que no tiene nada que ver con el gobierno, que es la que está pugnando porque esta niña sea liberada. Ni siquiera es el gobierno, vean que lo grave que es esto. Y que a veces hace pensar que la Constitución es letra muerta porque estos señores, estas autoridades del gobierno, hacen poco por ella o nada por ella. Es decir, les vale la Constitución. Entonces estamos hablando de la autoridad local. Estamos hablando del municipio. Esto llega al gobierno del estado. Y vean estos hasta ahorita 3 niveles. Estamos hablando de la comisaría o localidad, municipal, estado, que estamos hablando de menor a mayor. Y también llega hasta el gobierno
federal, presidente de la República, y nadie pugna enérgicamente, categóricamente, condena estos actos. Es decir, no lo condena. Entonces vean esto, sabemos que la Constitución obliga a las autoridades, obliga, imagínense si no tuviéramos la Constitución, por eso dice que es, tal vez me contradigo, pero vean esto, qué es lo que tenemos que hacer para que la Constitución se garantice. Entonces vean esto, localidad, municipal, estatal y federal. Entonces ya estás en lo máximo y la menor seguía ahí en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Vean esto en la parte federal. El presidente de la República minimiza el asunto y dice, bueno, o sea, es cosa de nada, o sea, sí la meten a la cárcel, pero pues realmente es una nada más, es una. ¿Ok? Es una. Entonces vean esto, qué grave es esto y es lamentable. Y aquí podemos hablar del derecho a la dignidad. Es decir, cuando ninguna autoridad, ningún orden de gobierno, ese es el poder ejecutivo en todos sus niveles, garantiza el derecho, en este caso particular de los menores, están atentando contra tu dignidad, porque alguien te lo tiene que garantizar. Y ese es tu derecho a la libertad, tu derecho de decidir, tu derecho a que nadie te castigue físicamente. Entonces, si los que deberían de protegerlo no lo hacen, ¿en qué estado de indefensión estamos? Sin embargo, aquí es donde opera de alguna manera la Constitución. No puedo decir que fue al 100% de la Constitución porque este asunto llegó a la prensa, a las redes sociales y fue el único detonante para que todas estas autoridades, desde el gobierno federal hasta el estatal, hagan lo que le corresponde. ¿Y qué era lo que le correspondía? Proteger el interés superior del menor, en este caso de la menor. Entonces, por fortuna, lo tengo que decir que aun cuando, imagínense que no tuvieran la Constitución, imagínense que el artículo 4 constitucional no dijera interés superior del menor, todas estas autoridades locales, municipales, estatales y federales, en el Ejecutivo Federal, en la investidura presidencial, estuvieran agrediendo de manera brutal a los menores, con una desfachatez, lo tengo que decir así, estuvieran ellos agrediendo a los menores, como lo vemos en la nota, dice, lo cometeríamos, pero es la excepción, no la regla, es decir, no condena enérgicamente esto y esto es grave, gravísimo, gravísimo. Entonces, ya dijimos, ya vemos cómo se vulneran los derechos de los menores. Realmente es falso, las organizaciones no gubernamentales dicen que no es así, no es la excepción, o sea, es común, ¿ok? Es común y ya vimos, vamos a ir cerrando, ¿se vulneraron derechos? Sí, se vulneraba el derecho a decidir de la menor, es decir, tal vez no se quería casar a los 11 años, el derecho a crecer en un ambiente sano, porque ya dijo la menor que era castigada, no solo castigada, la mandaban a trabajar y no le pagaban. Su derecho a la libertad, porque la meten a la cárcel, o sea, de encima que ella era la víctima, la meten a la cárcel. O sea, derecho a la libertad de la menor. Entonces, todos estos derechos, ahora bien, los menores, quiero decir algo, los menores por sí solos, antiguamente, no se podían defender. Hoy, de por sí, si bien es cierto que la Constitución dice que los ciudadanos, en primer lugar, son los mayores o iguales de 18 años, pero este artículo 4 permite que los menores se defiendan, si no es por ellos, por algún representante. Entonces ellos tienen que ser escuchados. Hoy sí pueden hacerlo a través de la Constitución o con un representante como esta ocasión, que fue la tía la que la ayudó a escapar de ello. Por fortuna, y existen la prensa, existen las redes sociales, y digo por fortuna porque fueron ellos los que detonaron y obligaron al presidente de la República, a las autoridades locales, a
hacer algo. Y lamentablemente no lo hacían por cuestiones de elecciones. Es decir, no querían ganar votos y ante ello ponían en riesgo el derecho de los menores, como es este caso. Porque en esa ocasión habían elecciones precisamente en Guerrero. Entonces es lamentable, lo lamentable, dos cosas. Lamentable que sean las autoridades, como ya dijimos, el poder, que sea el que daña a los ciudadanos, como lo acabamos de ver ahorita. Por fortuna existe la Constitución, pero también ya vimos que la Constitución sin un ejercicio social en el que estemos exigiendo una y otra vez y gritando y levantando la voz para que sea cumplida, ya sabemos que la Constitución prácticamente está impresa en papel higiénico. Entonces los ciudadanos son los que tenemos que exigir, porque en esta ocasión ni siquiera fue el Estado, fueron los ciudadanos los que estuvieron presionando al Estado para que la niña sea liberada. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues el señor pierde sus 120,000 pesos, la niña regresa a casa con sus papás y sus papás tienen que tomar una capacitación para que entiendan que los derechos humanos de los menores están por encima de los usos y costumbres y la tradición. Entonces, vean cómo opera el interés superior del menor para que la niña salga de la cárcel, para que no devuelva el dinero y para que ordenen capacitar a los papás de la menor, también para que ellos dejen de hacer esta venta de sus hijos. Entonces, resulta, vuelvo a repetir, contradictorio, pero necesaria esta constitución y esta modificación al artículo 4 constitucional que ocurrió en 2011, donde le da una prioridad a los menores. Y el interés superior del menor se posiciona sobre voy a decirlo así, sobre los intereses de las personas adultas y también de estos eh, conceptos que ya sabemos que son los usos y costumbres y la tradición. Nadie puede, ni por una tradición o un uso y costumbre, vulnerar el derecho de los menores. Entonces es relevante la Constitución, relevante el principio de interés superior del menor, lo que nos hace que nosotros garanticemos que los menores se desarrollen en un ambiente sano. Ok, para concluir vamos a indicar quiénes son los menores. Ya dijimos que son todos los menores, todas las personas que son menor a 18 años. Y el interés superior del menor es un principio que está protegido en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, y obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a que antes de ejecutar alguna acción y si el menor está en algún asunto legal, siempre tendrán que analizar si lo que van a hacer, lo que van a decidir, no vulnera algún derecho de los menores. Esto, como ya dijimos, las autoridades en el ámbito de sus competencias implica a los tres poderes en todos los niveles de gobierno: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en el nivel federal, el nivel estatal y nivel municipal y hasta abajo, ¿no? Si hubiera otro nivel de gobierno, como son las localidades, las comisarías, también te están obligadas a atender el interés superior del menor. ¿Qué implica esto? Que hablamos de los poderes, implica que todas las instituciones que emanen de estas tienen que atender a este principio. Y también hay que decir que los papás son los primeros y los obligados en primer lugar a atender a este principio. Es decir, ellos deben garantizar el interés superior del menor, los derechos de los menores desde el momento de su nacimiento. Inclusive deben de saber si los van a poder garantizar o no desde
La concepción, y con esto no estoy diciendo que es cuando ya se concibe, no, cuando el niño nace, yo ya sé si voy a vulnerar o no sus derechos. Entonces le corresponde en primer lugar a los padres garantizar la alimentación, seguridad, eh, libertades, el crecer en un ambiente sano, y a las autoridades les compete hacer acciones que permitan y que protejan y que garanticen que este derecho o este principio no sea vulnerado por nadie, inclusive por los padres, como ya vimos en el caso donde los padres vendieron a la niña y cómo se le fue restituido el derecho a la menor, aun cuando sus padres tenían otras intenciones con ella y habían vulnerado sus derechos. Hasta aquí la presentación. Esperemos que sea de utilidad. Hasta luego.